Muy buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos un parche especial. Vamos a celebrar los 30 años de la saga de Diablo. Quédense hasta el final porque el menú de hoy tendremos 4 veces gemas espejadas, tendremos cosméticos gratis, tendremos regalos y tenemos cambios de balance, entre otros eventos. Pero antes, no te olvides dejar tu me gusta y suscribirte para apoyar al canal. Al igual que con actualizaciones de contenido anteriores, habrá mantenimiento de servidores a partir del 28 de julio de las 5 a las 7 de la tarde, horario del Pacífico, para los servidores de Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa. Y el 29 de julio en el horario de las 1 de la madrugada hasta las 3, horario del Pacífico, para los servidores de América. Una vez finalizado el mantenimiento, todas las funciones mencionadas a continuación estarán disponibles. Las fechas específicas para la activación de las funciones posteriores se indica más abajo. Celebramos estos 30 años con un cosmético gratuito. El 29 de julio luce una nueva armadura inspirada en la armadura del rey inmortal bárbaro de Diablo 2. Este conjunto cosmético se entregará a todos los jugadores de nivel 10 o superior durante el evento aniversario. Cada uno de tus personajes solo puede reclamar esta recompensa una vez. Al reclamarla, desbloquearás inmediatamente el objetivo cosmético para la clase actual de tu personaje. Recuerden eso, solamente se reclama una vez para la clase actual de tu personaje, y esto significa que si cambian de clase no tendrán el cosmético, así que elijan su clase principal o favorita. Antes de pasar a las gemas espejadas, le voy a mostrar cómo se ve el cosmético para que elijan bien su personaje. Tengo algunas imágenes previas y acá pueden ver el diseño del bárbaro. Pueden ver que tiene efecto de fuego en los hombros, en la cabeza. Las hachas están bastante bien detalladas, son un diseño un poco más simple, pero queda bastante bien. Incluso para hacer un cosmético gratuito está bastante bien detallado y me gusta. Veremos la versión del cruzado, pero la mujer. Vemos que la espada es bastante grande, el escudo tiene detalles de madera en su interior y también la parte de la protección. Tenemos también el mismo efecto de fuego en los hombros y en el casco. En el cosmético se ve de esta forma, pueden ver que se sigue viendo el efecto de fuego y va a variar según la calidad gráfica que ustedes tengan activada. Se ve bastante bien dentro del juego, especialmente porque está muy detallada. Pensé que solamente se iba a ver bien en la parte demostrativa, pero vemos que conserva todos sus detalles dentro del juego. En cuanto al druida hombre, le queda un poco raro. Vemos que las hombreras son bastante pequeñas para la forma del druida, el casco también. Incluso se ve un poco raro las formas de los ojos y vemos que tiene una rama bastante pobre. La versión del druida dentro del juego se puede ver de esta manera. Igual se ve bastante bien, se ven los efectos del fuego. Si bien la rama no me gusta, es bastante humilde, es bueno para un cosmético gratuito dentro de todo. Ahora, estas son las visiones de las clases que tengo para mostrar. Seguramente irán apareciendo más estos días a medida que avanza el progreso del parche hasta llegar al 29 de julio, que será el día que se podrá reclamar este cosmético. Recuerden las reglas, solamente uno, y es para el personaje que tienen seleccionado. Pasamos a las gemas espejadas, y en este momento, cuando se coloque las gemas espejadas, vamos a necesitar un total de 40 cimeras. Y esto es ¿por qué? La respuesta es porque tendremos 4 gemas espejadas seguidas. Y quiero que saquen el lápiz y el papel para que anoten las fechas, porque va a ser muy importante. La primera va a ser del 29 de julio de este mes y vence el 5 de agosto. La segunda ronda de gemas espejadas comienza el 5 de agosto hasta el 12 de agosto. La tercera ronda comienza el 12 de agosto hasta el 19 de agosto. Y la cuarta y última ronda comienza el 19 de agosto hasta el 26 de agosto. Anoten, pongan alarma porque es muy importante para que no se le encime y pierdan
la posibilidad de usar este evento 4 veces. Recuerden cómo funciona ese evento. Una vez que llegan a la fecha, lo único que tienen que hacer es venir a la fisura antigua y aquí abajo va a aparecer la casilla de gemas espejadas para poder activar y ahí tienen que poner sus 10 cimeras, ya sea naranja o violeta. Este evento de la nueva gema ya estará terminado para esos días, así que posiblemente tengamos un nuevo evento y recuerden que las monedas que no hayan usado se va a convertir en platino. Cada una se convierte a 5000 de platino. Y aparte de eso, no está en el parche, pero siempre pasa, seguramente habrá paquetes especiales en la tienda. Las celebraciones de aniversario apenas comienzan. Tenemos más sorpresas preparadas para ti. A partir de agosto, incluimos una batalla especial contra el jefe Baal, el señor de la destrucción y el regreso de la avaricia y su horda de goblins. Así que vuelven los goblins de colores. Y mucho más, así que a prestar atención la siguiente semana. En cuanto a la senda de recompensa actual, va a llegar a su vencimiento el día 29 de este mes y será reemplazado por una que va a comenzar el día 29 de julio hasta el 26 de agosto. Comenzará con los eventos La Perdición de la Supervivencia del día 29 de julio hasta el 5 de agosto y continuará con Prueba de Hordas del día de 5 de agosto al 12 de agosto. Plano Fracturado del día 12 de agosto hasta el 19 de agosto y finaliza con Pelea Salvaje del 19 de agosto hasta el 26 de agosto. Vayan apurándose con las tareas que tienen actualmente para poder sacar los máximos puntos que puedan con este evento. Llega una actualización muy solicitada especialmente para los bárbaros que usan la ira. Hemos añadido una nueva opción en la sección de cosméticos de pantalla de inventario que permite a los jugadores desactivar las modificaciones forzadas del modelo en las habilidades que históricamente ocultaban el aspecto cosmético al usarlas. Como saben, la transformación de ira del berserker transforma el personaje y otras habilidades como escudo zen también lo hacen. Si activas esta opción ya no ocultarán tus cosméticos. Sin embargo, ten en cuenta que si las habilidades en una transformación real como hombre oso, hombre lobo o la transformación del caballero de sangre, este tipo de transformación no se verá afectado y permanecerá sin cambios. Tenemos una modificación para oleada de gemas. Se agregó una explicación más detallada al botón cómo obtener, que explica con mayor claridad todas las formas disponibles de conseguir la ficha del evento. Se agregaron botones de navegación que dirigen a los jugadores directamente a las actividades relevantes, donde se puede ganar las fichas. Para que se entienda, oleada de gemas se llama a este evento, solamente que va cambiando el nombre según las gemas que estén dentro de este evento. Y donde agregaron la información será en este botón y también en la parte de navegación. Ahora, este finaliza el día 29 y de esta forma, con este parche, quizás estaría confirmando una nueva oleada de gemas, aunque no sabremos cuáles son las gemas protagonistas del siguiente. Para eso deberemos esperar un poco. Actualización de reducción de experiencia y oro en dificultades bajas. Hemos ajustado el sistema de reducción de experiencia y oro para los jugadores cuyo nivel de leyendas supere el nivel recomendado para su dificultad actual. Estos cambios reducen la severidad de las penalizaciones en las recompensas y hacen que el escalado sea más gradual, lo que permite a los jugadores obtener mejores recompensas a medida que progresan a través del contenido de mayor dificultad a su propio ritmo. Además, la interfaz de selección de dificultad ahora mostrará los ajustes de experiencia y recompensa de oro de forma más clara, lo que facilitará la comprensión del impacto de cada selección de dificultad. Con la desactivación de fuego salvaje, este conjunto verde, en la próxima actualización actualizaremos el Paragon Torbellino en llamas para que produzca más daño. También le quiero dar un aviso de reinicio de puntos de fidelidad de esencias legendarias, que son los puntos cuando nosotros reciclamos y luego podemos usar para crear diferentes legendarios que no tenemos en nuestra colección. Tenemos dos
tipos de puntos: el legado y los puntos de lealtad. Los puntos de lealtad van a ser para los últimos conjuntos agregados y los otros son para los conjuntos más antiguos. Tras el mantenimiento del servidor del 12 de agosto, cuando se añaden las nuevas esencias legendarias de la dificultad número 14, todos los puntos de lealtad se convertirán en puntos de legado y los nuevos legendarios que se pongan se van a canjear con estos puntos, así que aprovechen sus puntajes si les falta algún legendario para canjear antes que estos se conviertan en puntos más antiguos. Eso es lo que generalmente pasaba, pero ahora la nota del parche dice algo más. Además, los aventureros que hayan desbloqueado la dificultad número 14 podrán usar puntos de lealtad para solicitar esencias legendarias de la dificultad 14. Ya finalizó el torneo, así que tendremos los cambios de balance tan esperados por la gente. El primer cambio es para el mago en el último báculo que pusieron. Viento arcano ahora te otorga poder durante el cual tu velocidad de movimiento aumenta y tu ataque primario lanza tornados infligiendo daño de viento y haciendo retroceder a los enemigos. La diferencia radica que ahora los tornados van a hacer daño de viento, van a repeler a los enemigos y además al usar esta habilidad obtienes inmunidad temporal a la pérdida de control y a los efectos de retroceso. En el monje va a sufrir cambios el pecho que hacía girar el báculo corriendo. Golpe ciclón ahora se canaliza, lo que te hace correr hacia adelante haciendo girar el bastón de tormentas para dañar a los enemigos. Mientras canalizas eres inmune a los efectos de retroceso. El cambio que le harán es que vamos a recibir menos daño de los enemigos que están al frente y también se ha mejorado para que sufran menos colisiones y que la habilidad sea más consistente. La siguiente arma principal es muy usada en las configuraciones, es esta de golpe de los 7 lados, sombra saltarina. Golpe de los 7 lados ahora te otorga poder durante varios segundos, durante los cuales lanzas continuamente ataques aleatorios a los enemigos cercanos. La novedad es que conseguimos un escudo al acertar esta habilidad. Con el nigromante tendremos cambios en este pecho que invoca a una lápida que consume cadáveres cercanos para levantar a los zombies. Hacen más lento a los enemigos y cuando los zombies mueren dejan atrás un espíritu vengativo que ataca al enemigo más cercano. Los cadáveres consumidos por la lápida extienden la duración y lo curan. La novedad sería que esta habilidad ya no requiere consumo de cadáveres y se ha eliminado todos los efectos asociados a ellos. La frecuencia de aparición de los zombies ha aumentado y ahora serán imposibles de seleccionar como objetivo. También vamos a recibir cambios en el muro negro, uno de los legendarios más usados del nigromante. El mago ahora es móvil y canaliza rayos hacia múltiples enemigos cercanos que infligen más daño y cuanto más tiempo impacten al mismo objetivo. La novedad es que los magos ahora reciben un 50% menos de daño de los jugadores. Caballero de sangre van a cambiar el arma secundaria. Transfusión involuntaria. Ola de sangre ahora se puede activar o desactivar. Mientras está activa, conjura un charco de sangre que te sigue y consume vida para dañar a los enemigos cercanos y drenarle la vida. Cuando alcanza cierto umbral de curación por drenaje de vida, el tamaño y el daño de depósito de sangre aumenta. Y la novedad es que el tamaño y el daño del charco de sangre aumenta al impactar contra los enemigos. La ola de sangre ya no aumenta de tamaño según el drenaje de vida, sino que ahora solo aumenta el tamaño al golpear a los enemigos. El tamaño del efecto se redujo ligeramente, pero el rango de daño se incrementó para compensar. Ahora vamos a la clase del brujo. La primera arma principal con cambios es esta, ahora ascenso ardiente. Te otorga energía demoníaca de un volador infernal, liberándote de la pérdida de control y los efectos de silencio, al tiempo que te vuelves invulnerable y te permite lanzarte hacia adelante infligiendo daño a los enemigos en tu camino y otorgándote un escudo cuando termina. Es esta habilidad que la usamos en campo de batalla. La novedad es que el tiempo de reutilización se redujo de 9 a 8 segundos, pero las cargas se redujeron de 2 a
a 1. La distancia de la carrera se redujo de 9 a 7. Ya no es imposible fijar objetivos durante la carrera. Significa que podemos recibir habilidades mientras hacemos esto y solamente tendremos una carga, aunque el tiempo de reutilización es menor. El siguiente legendario que es modificado es este. Ahora vincula tu vida en un ritual que se acumula cada vez que recibes daño. Cuando el ritual haya terminado, serás sanado y obtendrás mayor velocidad de ataque y daño. El efecto de este legendario es este y se activa cuando recibamos daño. El cambio que tendrá después de la actualización, el efecto de curación se ha cambiado. En lugar de restaurar instantáneamente el 30% de tu vida máxima, ahora restaura vida cada segundo durante 5 segundos y cada pulso cura una cantidad equivalente al 40% de tu daño. El siguiente legendario es para este pantalón. Sacrificio rencoroso. Ahora es una habilidad de carga que drena tu vida para disparar cuchillas perforantes, manifestadas a partir de energía oscura que infligen daño y afligen a los enemigos con sombras malignas, que infligen daño continuo. Es esta habilidad que también se puede cargar. El cambio será que esta habilidad ya no se carga, pero el tiempo de reutilización se ha ajustado de 0,5 a 1 segundo. Además, el daño se ha ajustado de 45 a 90 a un valor fijo de 140 porque ya no cobra. Tenemos cambios en el hombro de las cadenas que son parecidas a Kratos. Ahora te potencia haciendo que tus ataques primarios lancen cadenas fundidas que dañan a los enemigos cercanos, lo repelen y lo queman. La novedad es que aparte de hacer esto, golpear al mismo enemigo te otorga robo de vida y inmunidad al efecto de control. Para mejorar aún más este estilo de juego, estamos aumentando la capacidad de supervivencia cuando el jugador puede golpear consistentemente al mismo enemigo, pero el alcance de los ataques se ha reducido, lo que requiere una mayor concentración en el objetivo específico. Vamos a sacar conclusiones rápidas. Al mago le modifican el arma principal. Si bien no se está usando mucho, puede servir un poco para el combate en campos de batalla. Al monje, esos dos legendarios le ayudan en jugador contra entorno, pero la arma principal de golpe de los 7 lados también se usaba en campos de batalla y ahora da escudo. Ahora no sabemos el valor del escudo. En el nigromante entiendo que hayan cambiado muro negro para que los magos sean más resistentes en el campo de batalla. Ahora no entiendo el cambio en el pecho porque pierde la relación con las explosiones de cadáveres. Si bien dice que tendrá un poco más de daño, no sabemos si esta es una debilitación o una potenciación. Con el caballero de sangre habíamos dicho en el video del tier list que era una de las clases más rápidas debilitadas y le duró poco el rango de la nueva legendaria. Si bien nos sacan el rango gigante que tenía, nos arreglan poniendo más daño. Y con el brujo, qué decir, se venía a venir esta debilitación, muchos legendarios importantes fueron debilitados y las cadenas fueron potenciadas para buscar ese estilo de juego en el campo de batalla. Ahora se tendrá que probar, pero todos estos cambios ya fueron contemplados en el último tier list que hice, así que sigue completamente actualizado. Podría subir un poco más el monje si es mucho el valor del escudo, pero no creo que el brujo baje del tier S. Otro punto importante es que la salud de nuestra mascota para campos de batalla, para cualquier evento que sea jugador contra jugador, se ha reducido. Actualmente tiene un 500% del valor de vida, pero va a bajar al 275%, así que pierde casi la mitad de la vida. También se ha solucionado los siguientes problemas del brujo. La oscuridad devoradora no consumía vida al lanzar una sola ráfaga. Se ha ajustado el aspecto visual de romper y quemar para que la tormenta de viento permaneciera en pantalla, así evitar que parpadee repetidamente a alta velocidad de ataque. Se ha ajustado la animación de la aparición de caballista atado a la perdición para ayudar y aumentar la capacidad de respuesta general de esta invocación. Se solucionó el problema que impedía que se reiniciara el poder sacrificial al cambiar de habilidad, cuando previamente no se tenía equipado una habilidad de poder sacrificial. Se ha añadido un texto adicional en el portal demoníaco durante la duración de efectos devorar proporcionado por el Señor de la Sangre. Azote de supervivencia reduce significativamente el tiempo de reutilización y aumenta el daño de la habilidad inicial del brujo Enjambre
hambre infernal. Como la nueva dificultad ya está muy próxima y como no tienen acostumbrados, van a bajar los requerimientos de índice de combate para las actividades de mundo abierto, mazmorras de desafío y el desafío de Infelicario, y también los jefes comunes. Estos son los nuevos números de la dificultad número 13 y la número 14. En cuanto al desafío de Infelicario, sigue con el mismo número que siempre. Y los valores para la dificultad de los jefes del número 14 van a ser estos, cambian todos menos el último, donde va a guardar el mismo índice de combate. En corrección de errores, se optimizó la generación de atributos para los equipos en el cofre de banda de guerra. Fuerza y los atributos de inteligencia de equipo prestado de la banda de guerra ahora se adaptará automáticamente a tu clase actual. Así que hará un poco más versátil este baúl. Se solucionó un problema por el cual el efecto inmune al control se mostraba de forma incorrecta cuando el brujo invocaba al devorador de almas. Esto era solamente un problema visual, no hubo ningún cambio en el efecto real. Se ha corregido un error de descripción en la esencia legendaria de brujo riendas de hierro, para que la descripción coincida con su efecto real. No se ha realizado ningún cambio en el efecto. Se ha solucionado un problema relacionado con el efecto de afijo de la habilidad asociada con la habilidad básica de brujo agarre tirano. Podría activarse de forma incorrecta por otras habilidades. Y se optimizó el rendimiento de las animaciones de invocación del brujo para suavizar los movimientos. Muy pronto volveremos a tener sorteos de pase de batalla, así que no se olviden de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios.